pública a nivel federal. Pero vamos a comenzar con el tema de Bolivia, un conflicto que parece ir escalando, sobre todo en los calificativos, en los señalamientos. Ayer escuchábamos a Jorge Quiroga, el Tuto Quiroga, expresidente boliviano, calificar de cobarde, calificar de bellaco al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Dice Quiroga, México se mete con Bolivia porque cree que somos un país pequeño, que somos un país débil, que somos un país que no sabe defenderse y se postra ante Donald Trump. Pues bien, mi compañera, y a quien saludo con muchísimo gusto, está aquí con nosotros, Yadira Rodríguez, ha estado pendiente, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con este conflicto entre México y Bolivia. Yadira, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muy buenas tardes. Pues así es, este ya es el quinto día, digamos, desde que la Cancillería alzó la voz, lo hizo el pasado lunes, denunciando justamente que había un asedio, una excesiva presencia de policías y de militares a las afueras de las sedes diplomáticas de nuestro país ubicadas en La Paz. Y bueno, pues a raíz de esto, Jesús, como tú lo señalas, parece que este conflicto diplomático ha ido incrementando, la tensión se va incrementando y sobre todo lo hizo el día de ayer, que como tú ya lo señalabas, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, hace una serie de declaraciones y hay también una serie de declaraciones por parte de las autoridades bolivianas señalando diálogo, sí, solamente con el canciller, y lo hacen después de que el subsecretario para América Latina y el Caribe ofreciera una conferencia de prensa en la Cancillería, un mensaje a medios en realidad, después de que la Embajada de Bolivia en nuestro país cancelara una reunión que se tenía prevista con la encargada de negocios, justamente para que se explicara por qué el incremento de esta presencia policíaca a las afueras de las sedes diplomáticas. Se responde, el subsecretario hace este llamado a entablar un diálogo directo, dice que incluso él estaría dispuesto a viajar a un país intermedio para poderse reunir directamente con la canciller boliviana Karen Longarik, y bueno, pues la respuesta es solamente con el canciller Maximiliano Reyes Revira, y dice pues solamente habrá diálogo con el canciller Marcelo Ebrard si ustedes reducen la presencia policíaca. Pero ¿qué pasa después, Jesús? Bueno, pues el expresidente de Bolivia hace públicos 3 documentos en donde la propia embajada de nuestro país en Bolivia es la que solicita a las autoridades pues que haya justamente presencia policíaca para garantizar la seguridad de los recintos. Esto lo hace el 15, el 18 y el 25 de noviembre, y el argumento es que se protejan las sedes diplomáticas de México en Bolivia por las protestas que se registraron tras los resultados electorales en ese país. Y bueno, pues esto obliga a la Cancillería a en la noche, alrededor de las 9 de la noche, emitir una nota informativa en la que dice sí, efectivamente solicitamos esta presencia policíaca, pero nos parece que el operativo que se ha montado tanto en la residencia oficial como en la embajada está fuera de toda proporción, lo señalan así de manera textual, y con una serie de fotografías pues tratan de documentar qué es lo que está pasando y cuáles son estas violaciones a lo que ha defendido la Cancillería a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Una serie de fotografías, Jesús, en donde se muestra no solamente que la presencia, el despliegue policíaco es las 24 horas, sino que se hace incluso por aire a través de drones, que se toman fotografías y que la vigilancia también es a través de cerros que están aledaños a estos recintos diplomáticos, pero además muestra algunas declaraciones de funcionarios de Bolivia señalando que estos operativos desplegados no son en realidad para lo que se había solicitado por parte de la Cancillería, que es proteger sus inmuebles, sino para poder aprender a 4 de las personas que están todavía asiladas en estas oficinas diplomáticas mexicanas porque tienen orden de aprehensión. Entonces, bueno, pues en ese contexto terminaba ayer la noche, y hoy por la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, publica en su cuenta de Twitter un mensaje en donde, bueno, pues informaba que estaba reunida con la encargada de negocios y cónsul de España en ese país, y que al llegar a esta sede diplomática, bueno, pues el vehículo de la funcionaria española, la funcionaria diplomática, había sido revisado y que además había recibido algunas agresiones, incluso pues se señalaba por parte de algunos medios locales, había terminado con vidrios rotos, y bueno, más adelante señalaba en este mensaje de manera textual la embajadora María Teresa Mercado, además de estar ingresando autos con militares fuertemente armados. ¿Qué pasa unos segundos después, Jesús? La embajadora borra este
Twitter y hasta el momento, este mensaje en su cuenta de Twitter, y hasta el momento no ha habido una posición ya oficial de la Cancillería confirmando si habían logrado ingresar a la sede diplomática estas personas que decía la embajadora, militares fuertemente armados. Y era una de las preocupaciones que justamente a lo largo de toda esta semana habían expresado los funcionarios de la Cancillería, que se pudiera violentar este principio de que nadie puede ingresar a una sede diplomática a menos que sea permitido por las autoridades desplegadas en ese país. Así es que bueno, pues habrá que estar en este momento muy pendiente. Nosotros tratamos de comunicarnos con el vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, sin embargo, bueno, pues él no respondió las llamadas justamente porque llama la atención que la embajadora borrara este mensaje solamente unos minutos después de que había publicado que estaba en esta reunión, que se había revisado ya no solamente los vehículos de los diplomáticos mexicanos, sino ahora también de la diplomática española que había acudido justamente a esta residencia de México ubicada allá en La Paz, Jesús. Un ambiente, Yadira, que lamentablemente se origina, lo sabemos perfectamente, de todo el tema Evo Morales, con un gobierno boliviano que es de ultraderecha, que efectivamente está detrás de las personas que, por lo que entiendo, continúan al interior de la embajada mexicana. Incluso Quiroga hoy decía, basta de decir que son indígenas, son incluso blancoides, algo así los definió este personaje, que por cierto, no se trata aquí de ponerse de un lado ni del otro, pero cuando tú sueltas ciertos calificativos, pues debes de tener cuidado de que no tengas la cola tan larga como la tiene el señor Quiroga en la historia de Bolivia. Aquí lo que me llama mucho la atención es esta manipulación, ¿no?, de la información, porque a final de cuentas la embajada mexicana dice, necesito más seguridad porque efectivamente se puede llevar a cabo una manifestación, puede venir una agresión a nuestras instalaciones, cuando horas antes los mismos funcionarios de Bolivia habían hablado de que la intención era detener a las personas que estaban allá adentro y habían cuestionado al gobierno mexicano por estarlos respaldando. Efectivamente, Jesús, y esto, bueno, pues se muestra ayer a través de estos 3 documentos que ya te comentaba, emitidos 15, 18 y 25 de noviembre por la Cancillería, justamente pidiéndoles a las autoridades bolivianas que se desplegara, que hubiera seguridad para sus recintos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues en este momento todavía 9 personas están, exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, están dentro de instalaciones diplomáticas mexicanas en la residencia oficial, 4 de ellos con orden de aprehensión. ¿Qué es lo que ha argumentado la Cancillería y la embajada de nuestro país allá en Bolivia? Bueno, pues que la notificación de que estas personas tenían orden de aprehensión se hizo después de que México concediera el asilo político. Entonces, bueno, pues este argumento es el que ha defendido el gobierno mexicano y bueno, pues es lo que señala Jesús. ¿Qué dice el gobierno mexicano? Si nosotros permitiéramos el ingreso, estaríamos permitiendo que se violaran los tratados internacionales. Habrá que ver en qué para todo esto y sobre todo después de esta advertencia que hace hoy la embajadora de México en Bolivia, señalando ya que había personas encapuchadas militares tratando de ingresar a la sede diplomática, algo que ya había venido alertando justamente la Cancillería y que justo era también uno de los motivos por los que se anunciaba que México va a recurrir ante la Haya, justamente primero para que dicte medidas precautorias y se evite el ingreso de cualquier persona ajena a las que permita el propio personal diplomático de nuestro país desplegado allá, pero después para que en el fondo resuelva si otro país tiene derecho a ingresar o no sin antes haber sido autorizado y si también pues estas revisiones, esta vigilancia que se está haciendo ya no solamente con un despliegue de personal, se hablaba ayer de 50 personas que llegaron a bordo de 10 vehículos, denunciaba el subsecretario para América Latina, incluso que algunos vestidos de negro y que no se sabía a qué corporación exactamente pertenecían, bueno, pues pueden estar ahí, pueden revisar los vehículos diplomáticos y pueden estar no solamente vigilando, sino incluso tomando fotografías de quienes entran, de quienes salen y vigilando incluso desde aire con drones y desde cerros aledaños a la embajada. No solamente esta vigilancia a las 24 horas, habrá que ver cuál es la respuesta que da la Cancillería sobre todo este tuit de la embajadora que, como te comentaba, unos minutos después borró, pero que bueno, pues estaría sentando un muy mal precedente, sobre todo si en realidad también hubo esta agresión al vehículo de una diplomática española, porque ya no estaría afectando solamente esta tensión a México y Bolivia, sino ya ahora a otro país que también podría pues ahora estar en estas tensiones, Jesús. Yadira, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a nuestra compañera Yadira Rodríguez con esta información de uno de los temas más importantes que han